El 2025 ha sido un año bastante turbulento para la industria de los videojuegos, con joyas que nos han sorprendido a todos, así como con la salida por fin de proyectos que han estado años y años en desarrollo. A su vez también hemos tenido muchas noticias lamentables, como lo son los constantes cierres de estudios y despidos, en donde te tomaban una foto toda chill con los jefes de la empresa disfrutando de un lindo día, para un día después echar a todos los de la foto a la calle, afectando especialmente a los estudios de Xbox, debido a reestructuraciones causados por la IA, y el enorme platerio que supuso comprar Activision Blizzard, y pues esos 70 millones se tienen que recuperar rápidamente, causando cancelaciones de juegos y más de 15.000 despidos a nivel global. Hace unos meses le hice su respectivo video a los de azules, con el montón de problemas que trajo el desastre financiero que fue Concord para PlayStation. Hoy le toca su respectivo video a los de verde, antes que termine el año, por lo que hoy veremos toda la información que se tiene de esos juegos cancelados de Xbox en este 2025, al menos de los que se tiene información. Empecemos con la cereza en el pastel. El reboot de Perfect Dark que estaba siendo desarrollado por la iniciativa, sería el gran esperado regreso de uno de los shooters más aclamados de los 2000, para volver de nuevo a encarnar a la agente encubierto de Joanna Dark, en una ciudad ubicada en el Cairo, Egipto, de un futuro cercano donde las megacorporaciones son las que tienen el mayor poder en el mundo. Además de estar este mismo al borde del colapso ambiental, trabajaríamos para Data Inc., quienes nos encomendan la misión de capturar y atrapar a Daniel Carrington, el criminal más buscado del mundo, pero en nuestro recorrido, Joanna sería aún muy joven, y inexperta en el oficio, por lo que no estaríamos exaltos de cometer errores, y mientras vayamos avanzando, iremos viendo una evolución profunda del personaje, algo así como el primer juego de Tomb Raider de la saga Survivor, donde veíamos una Lara joven y inexperta, y mientras avanzábamos en el juego, veíamos cómo esta iba evolucionando para volverse cada vez más fuerte. El juego estuvo en desarrollo desde el 2018, mismo año donde sería creado la iniciativa, siendo su proyecto insignia con el que debutarían, y el cual estos decían que no sería un juego AAA, sino un cuádruple A, y como ya sabemos por los pocos juegos que han salido bajo esta denominación, no terminan muy bien que digamos, pero por lo menos esto les da una idea de la magnitud del proyecto que se estaba cocinando en dicho estudio, pero desgraciadamente el juego tuvo que pasar por un auténtico infierno de desarrollo, teniendo que incluso cambiar el motor del Unreal Engine 4 al 5, y de que al talentoso estudio, se le tuvo que unir otro más como lo fue el estudio de Certain Affinity, para ser reemplazado después por Square Enix como estudio co-desarrollador, además de un poco de apoyo también del estudio de The Coalition, para que el proyecto siguiera a flote. Incluso en un momento del desarrollo, llegaron a considerar lanzar el juego por episodios, el cual su historia se desarrollaría a través de varias expansiones que saldrían a través de los años, para tener el juego lo más pronto posible. Y es que antes del tráiler que se reveló en la Xbox Showcase del 2024, el juego solo tenía como unos 4 años de desarrollo, porque los 3 años anteriores, o sea 2018, 2019 y 2020, el proyecto estuvo mayormente estancado, siendo muy poco tiempo de desarrollo para hacer un juego de este tipo, y más uno que se hacía proclamar como un cuádruple A, hasta que lastimosamente un año después del segundo tráiler, nos darían la lamentable noticia de que el esperado juego de espionaje y sigilo sería cancelado, tras no cumplir con las expectativas que se le tenía, y poco después de esta noticia salió un desarrollador quien trabajó en el proyecto a decir que la demostración de gameplay que vimos en el 2024 era falsa, y que todo era pura cinemática pura y dura, o sea que el proyecto aún estaba muy verde y mínimo, le quedaba como unos 5 años más de desarrollo, perdiendo Microsoft mucho pero mucho dinero en el desarrollo de dicho juego, porque este estudio nació siendo el consentido de la empresa, teniendo muchos talentos que venían de desarrollar otros grandes juegos de la industria, y que pese a que no hay una cifra exacta, muchos empleados que estuvieron involucrados confirman que Microsoft se gastó un gran pastizal y recursos en dicha desarrolladora y juego, además de tener estudios que los estaban ayudando, que también ellos, aunque el proyecto se canceló, debieron cobrar lo suyo igual. Posterior a esto, lo último que se supo de Perfect Dark es que Microsoft trató de salvar el juego, delegando la responsabilidad del desarrollo a otra empresa que se quiera hacer cargo del mismo.
mismo, la cual con la única que llegó a tener dichas conversaciones fue con Take-Two, pero dichas negociaciones no llegaron a nada, ya que pese a que Take-Two sí quiso salvar el proyecto, al mismo tiempo quería quedarse con todas las ganancias que vaya a generar, a lo cual Microsoft no quiso cederle todo, ya que habían perdido mucho dinero y querían tener algo de beneficios, siendo algo como un te doy este cadáver para que lo revivas y una parte de dicho logro me lo tienes que dar a mí, además que no querían ceder la IP así como así, por lo que sería ahora sí, enterrada de por vida. Romero Games, es el estudio creado y dirigido por el legendario John Romero y su esposa, que para el que no lo conozca, fue uno de los trabajadores de ID Software que creó la franquicia Doom, así como otras más como Wolfenstein, además de ser acreditado con el logro de crear el modo Deathmatch en los juegos. Este mismo hace unos años anunciaría estar trabajando en un ambicioso shooter, el cual estaba siendo financiado por una editorial que nunca dijo si fue Microsoft o otra, simplemente diciendo que era una editorial grande, la cual muchas fuentes aseguran que era Microsoft, porque esta además de tener sus propios estudios para desarrollar sus juegos, también financia a estudios independientes con potencial para que desarrollen algo para ellos, como el caso de Moon Studio y Ori, además que cuando Microsoft anunció que había cancelado varios proyectos sin anunciar, el estudio de Romero también confirmaría poco después que el editor importante que los estaba financiando decidió cancelar la financiación, dejándolos a la deriva, pero dicha historia tomaría un giro bastante drástico recientemente, para que vean que me encanta el pan recién hecho, porque en el Salón del Videojuego de Madrid, Romero confirmó que pudo encontrar un nuevo editor para poder seguir adelante con el proyecto pero con varios cambios, siendo más un nuevo juego con varios elementos del juego que estaba financiando Microsoft. O sea, una especie de Frankenstein en pocas palabras, diciendo que él mismo estaría enfocado en la Edad Media, donde la exploración sería importante, y que seguirá siendo un shooter, o mejor dicho una especie de Elden Ring shooter, y que aunque su escala y presupuesto han bajado, promete ser un juego muy único y una experiencia nunca antes vista. Bueno, supongo que será esperar a ver un tráiler, para ver qué tan único se ve dicho juego, que bueno los finales felices. En el 2021 se anunciaría Contrabando, un ambicioso juego de mundo abierto de los mismos creadores de Just Cause, Mad Max y Rage 2, cuya ambientación estaría en una isla ficticia llamada Bayan, en los años 70 y llena de contrabandistas. Dicho juego prometía ser un exclusivo de Xbox y PC, el cual Microsoft lo estaba financiando al igual que el juego de John Romero, y al igual que este fue cancelado después de que Microsoft le quitara el soporte financiero al proyecto, dejando a la desarrolladora Avalanche Studio a la deriva, teniendo que cerrar sus divisiones en Liverpool, Nueva York y Montreal, con un futuro incierto y al borde del cierre total. Siguiendo con los juegos cancelados por culpa de los recortes de Microsoft, y no tanto porque no tuvieran potencial, tenemos que hablar de Everwild, el esperadísimo juego de Rare que estuvo en un completo infierno de desarrollo por más de una década, en donde el proyecto tuvo que ser reiniciado desde cero en el 2021, para 4 años después ser definitivamente cancelado, para unos meses posteriores a su cancelación filtrarse varios gameplays y imágenes de lo que sería el juego en sí, y por lo visto sería un juego cuyo enfoque sería en la exploración y recolección de objetos, además de la ausencia total de violencia en el mismo, siendo una aventura fantástica tipo Zelda, en un mundo lleno de fantasía y animales fantásticos. La saga Forza Motorsport, a diferencia de su hermana Horizon, que está enfocada más a lo arcade, y no en ser un juego realista de conducción, siempre ha estado muy a la sombra de esta, porque pese al enorme éxito de los juegos de Forza Horizon, al público en general no le suele atraer mucho los juegos de simulación. Para eso me pongo a conducir un auto real supongo, además de una feroz competencia con la franquicia Gran Turismo de Sony, quien tiene gran parte del monopolio de este género de juegos. Debido a esto y a las malas ventas de su último juego, en una ronda de despidos que hubo en el estudio de Turn 10, responsables de la saga Motorsport, salieron varios empleados despedidos a decir que la IP estaba muerta, dando a entender que había sido cancelada para enfocar recursos en la saga de Horizon, pero poco después de que salieran dichos empleados a decir esto, salió Phil Spencer en una entrevista en Famitsu desmintiendo dichos comentarios, diciendo que la IP no está cancelada como tal, solo que se le ha restado importancia para centrar esfuerzos en otros proyectos
proyectos, calmando de cierta manera a los fanáticos de estos juegos, pero que aún así las dudas siguen debido a todos los despidos que han habido en los estudios de Xbox, así como el recorte en proyectos menos importantes para centrar su atención en lo que más les deje dinero, para así solventar rápido los gastos que supuso comprar Activision Blizzard. Además que Phil Spencer es conocido por contradecirse varias veces, supongo que solo el tiempo dirá si tendremos otro juego de Forza Motores igual es un juego de conducción de simulación por generación, y al estar la nueva generación de videoconsolas cada vez más cerca, supongo que es cuestión de tiempo para saber si esta saga fue cancelada o no. El proyecto Pájaro Negro sería un ambicioso MMO desarrollado por Zenimax, el cual venía trabajando en el juego desde el 2018, pero de una forma pausada, debido a que también tenían que crear contenido para The Elder Scrolls Online, pero para principios de este año lograron tener una beta jugable, así como gran parte del juego en un estado avanzado, el cual el mismo Phil Spencer llegó a probar, y le llegó a gustar bastante, elogiando sus gráficos impecables, incluso el mismo Mabudi, quien también lo llegó a probar, dijo tener que apartar el mando para poder seguir con la reunión en donde se estaba mostrando, debido a lo adictivo que este era, aunque dicha beta aún no ha salido aún a la luz. Pero por lo poco que sabemos del mismo, de información que se ha filtrado de personas que lo han probado, sabemos que sería un juego futurista, ubicado en un planeta llamado Soteria, el cual es descrito como una parte del mismo ardiendo en un sol abrasador, y la otra mitad cubierta en un infierno helado. En medio de estas dos partes estaría la capital llamada Exodus, una avanzada ciudad alienígena controlada por una IA llamada Pan, la cual se encarga de mantener la ciudad bajo control. En el juego tendríamos el clásico sistema de clases de todo MMO, solo que en forma de sindicatos, en donde tendríamos diferentes organizaciones de estos mismos formados por diversas razas alienígenas, y en el que dependiendo de la facción en la que estemos, de las 5 que se tenía planeada, tendríamos misiones y objetivos diferentes para cumplir. Por ejemplo, si elegíamos a los Revenants, los cuales serían una raza de humanos que fungirían como una fuerza neutral, que buscaría mantener el control y el orden en Exodus, los Menst, una antigua raza de alienígenas arrogantes que se creen superiores a todas las demás especies. Como alternativa, estaban los Calpiten, famosos expertos en el arte de la manipulación, para así poder sortear las luchas de poder en la ciudad. Los Nemoquites, una especie que sería acuática y que usa exotrajes para poder convivir con las demás especies, y opuestos a estos estaban la especie de Chewbacca, bueno en realidad no, pero por lo que leí de los mismos, se los describe como una especie peluda, como grandes primates, o algo así. Les recuerdo que de esta cosa ni imágenes, ni ningún arte se han filtrado, como para poder usar de referencia, pero que los mismos serían una especie con un profundo sentimiento de la hermandad, y muy buena para los negocios, y ya por último estaban los Trajet, la raza más respetada en el sitio, debido a su capacidad de extraer los secretos más oscuros de las otras especies. También nos toparíamos con otras razas en forma de NPCs, pero al menos esas serían las principales a escoger en un inicio. El gameplay del mismo sería una mezcla entre Titanfall y Destiny 2, con elementos de un looter shooter, donde iríamos mejorando nuestro armamento y personaje, a través de la recompensa que nos hubiera dado Pan, y el sindicato al cual estuviéramos vinculados al cumplir las misiones, además de lo que hubiera tirado el enemigo al matarlo, y un árbol de habilidades, el cual podríamos desarrollar a nuestro gusto, con el que dependiendo la rama que decidiéramos mejorar, podríamos crear arquetipos dentro de una misma clase, sumado a un gameplay frenético donde hubiéramos podido hacer diversos slice, y correr por las paredes, que sumado a un PvP ambicioso, y un enorme mundo abierto el cual explorar, y así sumergirnos en un universo pesado y lúgubre, similar a Blade Runner, donde los crímenes y el misterio acecharían a la vuelta de la esquina, lo haría un juego en serio que muy interesante. Tras varios años de desarrollo el juego se planeó que entrara en plena producción en este octubre, para un lanzamiento que apuntaba a 2027 o 2028, pero que al final el proyecto sería archivado indefinidamente, o sea que nadie en estos momentos está trabajando en él, y ni se espera que lo estén, pero que en un futuro, el mismo puede resurgir o cambiar, en base a lo poco que se llegó a completar del mismo, por lo que aún es muy pronto para tirar la toalla, y despedirnos del juego, que por lo visto, prometía ser un gran MMO.
Aunque como tal no es un juego cancelado, en parte sí lo es, porque si hubo uno, Microsoft anunciaría hace unos meses que le dejaría de dar soporte a Halo Infinite en su última actualización llamada Operación Infinito, y de también dejar sin soporte a Warcraft Rumble, aunque el fin del soporte de este juego es más por desinterés que por otra cosa. Hablemos principalmente del buque insignia de la marca, que es de donde más chicha tenemos para sacar. Verán, Microsoft sacó Halo Infinite en el 2021 con la promesa de ser un juego que duraría 10 años de vida, con DLCs que expandirían la historia, sumado a un modo Battle Royale, y un sinfín más de actualizaciones en cuanto a armas, armaduras y mapas, y post 10 años mis huevos, porque ni 5 años aguanto. Verán, hablando primero del DLC, pese a que en su momento se dijo que no iba a haber un DLC que expandiera la historia, debido al estar concentrados arreglando el multijugador, pero se supo que por el 2023, un pequeño equipo responsable del desarrollo de la historia del juego, estuvo trabajando por adelantado en diversos artes conceptuales, de la expansión de la historia que traería este DLC, siendo mayormente biomas, armas y vehículos nuevos, para que así en un futuro tipo 2026, 2028, cuando todos los problemas del multijugador estuvieran resueltos, y la directiva les pidiera más contenido, ya estuvieran preparados para responder con el trabajo en el que habían estado trabajando previamente, y pues quedaron como unos auténticos payasos, por obvias razones, más que estos artes conceptuales, al igual que otros no se han filtrado, debido al contrato de confidencialidad a los que están sujetos estos empleados. Ahora hablando del famoso Battle Royale, aquí viene algo bueno y curioso, el Battle Royale de Halo llamado en un inicio como Tatanka, el cual aparecía en el código fuente de Halo Infinite, descubierto por mineros de datos, siendo un Battle Royale con elementos PvE, o sea que tendríamos misiones de enfrentarnos a diversos jefes y enemigos por el mapa, que nos darían ciertas recompensas al derrotarlos, y no simplemente matarnos a tiros con otros randoms en el mapa y ya. Posterior a esta información salieron otras fuentes, que describían el mapa de este modo de juego, estando ubicado en uno de esos fragmentos que rodean a Z Halo. El mapa, para que me entiendas mejor, sería como uno de esos pequeños fragmentos unidos a otros fragmentos, donde habrían distintos biomas a los cuales caer y explorar, y pues ya se saben lo demás, caerías en una cápsula, como en esa cápsula donde caemos a la Tierra en ODST, buscaríamos una mejor armadura y armas, y el último que quede con vida sería el ganador. Ahora aquí viene lo curioso, pese a que se creyó en su momento que el mismo había sido cancelado, tiempo después con todo esto del Unreal Engine 5, y lo del remake de los juegos clásicos de Halo, salió nueva información que indicaría que el proyecto no fue cancelado, sino que fue reiniciado por completo bajo el nombre de Proyecto Ecur, siendo el próximo multijugador de Halo que reemplazaría al Infinite, y que sus mapas y ubicación estarían no en Z Halo, sino en diversas ubicaciones de la historia de todos los Halos, que viéndolo en perspectiva, tiene sentido, viendo que se viene una ola gigante de remakes de Halo, es lógico pensar de que cancelaron el multijugador viejo, para crear uno nuevo, para que así como hacen con Warzone, y en como los Call of Duty anuales lo nutren de nuevo contenido, querrer hacer algo así pero con Halo, más que queda la duda de saber cuál sería el modo principal de este juego. Algunas fuentes hablan de un Battle Royale, y otras un extraction shooter, o tal vez ambas, más que aún es muy temprano para saber en lo que se convertiría el proyecto Ecur. Mucho de lo que he dicho puede cambiar, por lo que toca esperar. Ahora sobre lo que dije al inicio, sobre que si hubo un juego cancelado, bueno, cuando Halo Infinite estaba en desarrollo, ya el equipo de 343 tenía listo en papel y en concepto, lo que sería la continuación de ese juego, titulado como Halo The Endes, y cuyo algunos artes conceptuales se han filtrado, donde vemos los diseños de unas criaturas que parecen ser los Eternos, de los que nos advirtió la cosa esa en Infinite antes de morir. Lastimosamente todos los planes de una secuela quedarían encabetados debido a todo el desastre que fue el último juego, decidiendo mejor apostar por un reinicio de la saga, y dejando la historia principal inconclusa por los momentos, aunque bueno también la pueden continuar a través de los cómics, mientras crean la nueva continuidad con los remakes, como hicieron recientemente con el cómics Halo Age of Dawn, que continúa la historia desde el punto final de donde quedamos en el juego, dando pistas de lo que tal vez veríamos en un muy futuro Halo 7, pero no por ahora, ya que el esfuerzo de Halo Studio está con los remakes, y es que todo este despelote se debió no tanto a los recortes y despidos de Microsoft, sino porque en 343 habían un montón de vagos y vagas cobrando el sueldo, mientras se rascaban los huevos, sacando un juego mediocre junto a un multijugador igual de mediocre, el cual le costaba traer contenido nuevo constantemente, siendo esa su sentencia de muerte, haciendo que Microsoft tuviera
tuviera que poner orden en la casa, despidiendo gente, y cancelara proyectos que tenía el estudio planeado llevar a cabo a futuro, y reorganizándolo cambiándole el nombre a Halo Studio, cambiando hasta incluso el motor gráfico del Sly Space, al Unreal Engine. No sé qué tal te parece a ti esta decisión de dejar la saga principal de lado, y apostar por un nuevo multijugador, y remakes, como si ya no tuviéramos suficientes remakes que se aprovechan de la nostalgia. Pero bueno, algo que podemos sacar en conclusión de todo esto, es que 10 años mis huevos, Phil Spencer. La mayoría de estos juegos fueron cancelados no por no tener potencial, o no ser buenas ideas, sino por calendarios y números, siendo una verdadera lástima que nos hayamos perdido de estas grandes joyas jugabilísticas, a diferencia de los juegos que Sony estaba desarrollando, y que si no fuera por Concord, lo más probable es que hubieran habido otros fracasos iguales a la magnitud de ese juego, que si quieres ver ese video, aquí arriba te lo dejo, para que veas por tus propios ojos, las clases de joyas que Sony tenía planeado lanzar en los próximos años. Hasta luego.